Hola y bienvenidos a otro video. Bueno, como el título lo dice, hoy hablaremos un poco sobre los fundamentos mínimos para entender el electrocardiograma. Es un tema que nos han pedido demasiado, así que esperamos que podamos ayudarlos un poco con este resumen. Para empezar, ¿qué es el electrocardiograma? La definición principal es la siguiente. Es un cálculo de diferencias de potencial diminutas sobre la superficie del cuerpo que reflejan la actividad eléctrica del corazón. Es decir, de manera sencilla, se trata de la representación de los procesos eléctricos del corazón. ¿Y de qué procesos eléctricos hablamos? Aquí tenemos un corazón en el que se esquematiza el sistema de conducción eléctrica. Todo surge desde el nodo sinatrial, también conocido como nodo sinusal. Este nodo da un impulso eléctrico que es conducido a los fascículos internodulares. Posteriormente llega al nódulo auriculoventricular y es en este nodo donde sucede algo curioso. La señal eléctrica se retrasa unos pequeños milisegundos con la finalidad de que las aurículas y los ventrículos no se contraigan de manera simultánea. Después la energía recorre el haz de His, las ramas derecha e izquierda ventriculares y concluyen en las fibras de Purkinje. Ahora, antes de continuar con lo realmente complicado, tenemos que saber cómo se obtiene el electro. En primer lugar, tenemos que colocar diversos electrodos sobre el tórax y otros 4 en cada extremidad. Los importantes son los precordiales frontales. B1 y B2 se colocan en el cuarto espacio intercostal en la línea paresternal. El primero a la derecha y el segundo a la izquierda. Posteriormente colocaremos a B4 en el quinto espacio intercostal, en el cruce con la línea medioclavicular. Una vez que tenemos a B4 y B2, a B3 lo colocaremos a la mitad de ambos. Por último, a B5 y B6 los colocaremos de igual manera, en el quinto espacio intercostal, pero a B5 en el cruce con la línea axilar anterior y a B6 en la línea axilar media. Por otro lado, los electrodos de las extremidades están más fáciles de recordar, ya que por lo general todos vienen con el nombre de cada miembro. El punto es que al final obtendremos 12 trazos diferentes, es decir, 12 derivaciones, 6 derivaciones del plano frontal y 6 del plano transversal. D1, D2 y D3 son las derivaciones bipolares y el resto son unipolares. Las 12 derivaciones presentan características diferentes, pero en esencia contienen los mismos elementos. En cada derivación encontraremos ondas, intervalos y segmentos. La onda P representa el momento en el que inicia la contracción cardíaca con la despolarización auricular. Seguida de la onda P tenemos al intervalo PR, que es el momento en el que tarda en llegar la energía desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje. No hay que confundir el intervalo PR con el segmento PR. Si lo razonamos, el segmento PR se trata del punto en el que se retrasa la energía en el nódulo auriculoventricular. Por eso no se aprecia voltaje y se mantiene isoeléctrico. El complejo QRS representa la despolarización ventricular. Por otro lado, el segmento ST representa la contracción ventricular. Pero recuerden, como la contracción es un proceso mecánico y no propiamente eléctrico, la línea también es isoeléctrica. La onda T es el momento en el que los ventrículos dejaron de contraerse y empezaron a repolarizarse. Aquí tal vez te preguntes lo siguiente: ¿por qué hay una onda de repolarización ventricular y no una onda de repolarización auricular? En realidad sí hay, pero la repolarización de las aurículas coincide con el momento de despolarización ventricular, por ende, ambos procesos quedan englobados en el complejo QRS. Por otro lado, la onda U es muy rara de encontrar. Bien, muy seguramente varios han visto el siguiente esquema. No vamos a explicarlo a profundidad porque ya haremos un video exclusivamente del ciclo cardíaco, pero lo importante es observar los procesos que suceden durante cada onda y segmento del electrocardiograma. Por ejemplo, es importante notar que el primer ruido cardíaco coincide con el complejo QRS y la contracción isovolúmica. Y el segundo ruido cardíaco coincide con la relajación isovolúmica y el final de la onda T.
También hay que notar que la onda P marca el inicio de la sístole auricular. En fin, el diagrama de Wiggers nos da un resumen de lo que sucede en cada momento del ciclo y nos da una orientación cronológica muy útil. Este es el momento clave para entender el electrocardiograma, la orientación espacial de lo que se grafica y lo que se traza en cada momento. A manera de analogía, vamos a suponer que el carro es la señal eléctrica y que los electrodos que reciben la señal eléctrica son las personitas que están paradas. Vamos a empezar con la primera persona. El impulso eléctrico va a ir desde el inicio de la pista hasta el final de la pista. Por lo tanto, el impulso eléctrico cada vez se va a alejar más de esta persona. Por eso su valor es negativo. Por otro lado, la persona que se encuentra al otro extremo de la pista siempre va a estar recibiendo el voltaje de manera positiva, ya que el impulso eléctrico siempre va en dirección hacia él. Las personas en medio son un poco diferentes, ya que en su momento se acercan hacia ellas, pero en su momento también se aleja de ellas el impulso eléctrico. ¿Y por qué decimos esto? Porque el impulso va de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda. No se confundan, derecha a izquierda de manera anatómica. Entonces, al comprender esto, vemos que en su momento el impulso se acerca hacia abajo, hacia donde se encuentra esta persona, pero se va hacia el otro lado. Mientras que el impulso se acerca hacia el lado de esta persona, pero como esta persona se encuentra arriba, en su momento también se aleja ya que el impulso va hacia abajo. Todos estos procesos eléctricos se van a representar en cada uno de los cuadritos del papel del electrocardiograma. Entonces, hay que comprender que sobre este eje se va a graficar el voltaje. Hacia arriba va a ser de manera positiva y hacia abajo de manera negativa. Por otro lado, sobre este eje va a ir transcurriendo el tiempo. Ahora, a manera de analogía con el carrito, vamos a trabajar sobre la imagen del corazón. Y bien, si recuerdan, el nodo sinoatrial, o también llamado sinusal, se encontraba cerca de esta región. Por lo tanto, hemos dicho que el impulso va de derecha a izquierda anatómica y de arriba hacia abajo. Entonces es fácil comprender que el eje de despolarización normal de una persona es el siguiente. Con nuestro electrodo que grafica la derivación ABR, vamos a obtener el siguiente resultado. Si se dan cuenta, los valores son muy negativos, ya que el impulso eléctrico siempre se está alejando de él. Por otro lado, las derivaciones D2 y las precordiales B4, B5 van a ser las que van a obtener un valor sumamente positivo, ya que el impulso eléctrico siempre se conduce hacia ellos. Si con esta representación esquemática del corazón aún te confundes un poco, puedes regresar sin ningún problema a la analogía del carrito, suponiendo que el carro se aleja o se acerca a dicha persona. Pues bien, una vez comprendido esto, continuemos. Como ya entendemos cómo se ve cada trazo de manera normal en el papel del electrocardiograma, podemos imaginarnos topográficamente cada región del corazón. Es decir, cuando tenemos alteraciones en las derivaciones B1, B2 y B3, es porque está afectada la región anteroseptal. Y esto tiene lógica, porque tanto B1 como B2 y B3 se encuentran hacia el frente del paciente y representan la parte del septo cardíaco. Si encontramos que tenemos alteraciones en B3, B4 y D3, podemos sospechar que se trata de algún proceso que afecta al ventrículo derecho, porque tendremos afectada esta zona. Por último, si tenemos alteraciones en las derivaciones D2, D3 o ABF, la parte del corazón que es muy probable que esté afectada será la parte inferior, ya que estas derivaciones se encuentran en la parte más baja de nuestro esquema. Así podemos ir relacionando cada una de las derivaciones e ir creándonos una imagen mental en tercera dimensión de qué es lo que está pasando en el corazón y, lo más importante, cuáles son las estructuras que pueden estar sufriendo o bien que se encuentran en un perfecto estado. Ahora que conocemos todas las derivaciones, tenemos que llevar una lista de cotejo que nos permita abordar cada una de las características del electrocardiograma sin pasar por alto ningún detalle de la misma.
Es por ello que vamos a hablar de las siguientes mnemotecnias: fresa y flor. Empecemos con fresa. F va a representar la frecuencia cardíaca. La frecuencia se va a calcular dividiendo 1500 entre el número de milímetros que exista entre una onda T y la siguiente onda T. Más adelante les voy a dar una manera más rápida de hacerlo. La siguiente letra es la letra R, la cual va a representar al ritmo cardíaco. El ritmo normal de una persona es el ritmo sinusal, pero tienen que haber ciertas características para determinar que una persona tiene un ritmo sinusal. Y es la siguiente. La primera condición es que una onda P sea normal y que siempre preceda a un complejo QRS. El segundo requisito es que la frecuencia cardíaca se encuentre entre 60 y 100 latidos por minuto. Y por último, tenemos que tener un intervalo PR normal, el cual tiene una duración de 0.12 a 0.20 segundos. La tercera letra es la letra E, que representará al eje cardíaco. En las siguientes diapositivas les voy a explicar cómo calcular el eje cardíaco, pero hay que recordar la mnemotecnia siguiente, que es flor. F, que nos va a indicar que la derivación ABF se tiene que trabajar con D1. L, que indica que la derivación ABL tiene que trabajarse con D2. Y R, que indica que la derivación ABR tiene que trabajarse con D3. Por último, las siguientes dos letras pueden trabajarse de una manera más abierta, ya que S representa los segmentos y ondas y A las anormalidades. Van de la mano, por lo que hay que conocer las características normales de cada segmento y de cada onda, para así posteriormente poder describir lo que no es normal en ello. Aquí tenemos un electrocardiograma normal, con diversas medidas que nos ayudan a comprender las características normales de cada segmento y onda. Pueden pausar el video si lo quieren ver a detalle. Y si no es así, continuemos. Aquí algunas de las condiciones que son necesarias para establecer las características normales de cada segmento y onda. Por ejemplo, la onda P siempre va a ser de mayor voltaje en la derivación D2 y va a ser positiva en las derivaciones D1, D2, ABF y de B3 a B6. Por otro lado, va a ser negativa en ABR. El intervalo PR va a ser normal con una duración de 0.12 a 0.20 segundos, que en cuadritos con una calibración estándar es de 3 a 5 milímetros. Sucesivamente puedes ir notando cada una de las características que se presentan para cada onda y para cada intervalo. Puedes pausar el video para razonarlas todas. Esta es la parte del eje cardíaco que les comentaba hace rato. Para conocer el eje cardíaco tenemos que ayudarnos del método del paralelogramo, el cual consiste en lo siguiente. Lo primero es ubicar una derivación. Vamos a recordar la mnemotecnia de flor. Entonces, vamos a trabajar con la derivación ABF y D1, que serían estas. Supongamos que la parte más alta del complejo QRS tiene un valor de 1 milivolt y que de igual manera en ABF podemos encontrar 2 milivolts. También se puede trabajar con los cuadritos, que es prácticamente lo mismo. El punto es que tenemos que graficar cada uno de esos valores en un plano cartesiano. Por ejemplo, si queremos darle el valor de 1 o de 2 a la derivación 1 y a ABF también el mismo valor, menos 1 o menos 2, tenemos que observar y graficar cuál es el punto en el que ambas derivaciones se unen. De manera práctica vamos a suponer que es este. Entonces, una vez que conocemos cuál es el eje, vamos a calcular los grados en el que éste se encuentra, partiendo del plano de las X y en sentido de las manecillas del reloj. Te darás cuenta que es un poco laborioso calcular el eje cardíaco. Además, en esta imagen, como es puramente gráfica, los valores negativos están hacia abajo, pero de manera correcta para usos de un electrocardiograma, los valores que están hacia abajo son positivos y los que son negativos están hacia arriba. Por lo tanto, como el eje normal del corazón generalmente se encuentra entre los 0 y los 90 grados, basta con recordar que si ambas derivaciones son positivas, tanto D1 como ABF en su complejo QRS, entonces el eje cardíaco se va a encontrar en su región normal y podemos ahorrarnos todo este proceso en el que perderíamos tiempo si estamos atendiendo a un paciente de manera urgente.
Tanto ABL como ABR también se pueden trabajar, pero lo más fácil, lo más rápido y lo más común es que se trabaje con ABF y D1. Solamente una observación: si quieres trabajar con ABR y con D3, que se encuentran acá, cuando obtengas el valor del eje tendrás que invertirlo para obtener valores que se encuentren en esta zona. Pero como te he dicho, lo más común es trabajar con ABF y con D1. Así que continuemos. Aquí tienes un electrocardiograma tomado de un paciente de características normales. Puedes entonces ver cuáles son las condiciones que se presentan y que son de las que hemos hablado a lo largo de todo el video. Por ejemplo, tenemos una onda P que precede a un complejo QRS, que es una de las características para que se considere un ritmo sinusal. Tenemos que calcular la frecuencia cardíaca, que en este caso nos dice que son aproximadamente 95 latidos por minuto, en una calibración estándar. La manera más exacta de calcular la frecuencia cardíaca es la de dividiendo 1500 entre el número de cuadritos, pero en ocasiones, como hemos comentado, necesitamos ser más rápidos, sobre todo en un área de urgencias. Así que ahí va el tip para hacerlo de manera rápida. Para empezar tenemos que recordar una sucesión numérica que es estándar. Se trata de la siguiente: 300, 150, 75 y 50. Por lo tanto, vamos a guiarnos con algún complejo que esté casi exactamente en un cuadrito. Entonces, guiándonos de este complejo QRS, vamos a avanzar 300, que lo que quiere decir es que si hubiera otro complejo QRS, probablemente tengamos una taquicardia con un promedio de 300 latidos por minuto, pero no es el caso, así que continuemos. El siguiente número es 150, posteriormente 100, 75, 50 y etcétera. En este caso caímos aproximadamente en el número 100, que es el valor que se acerca mucho a los 95 latidos por minuto. Si se dan cuenta hay un pequeño error, pero es algo confiable, sobre todo en el momento de urgencia. Ya sabemos que en los casos en el que se requiere un conteo rápido no tenemos que perder el tiempo. Y bien, eso ha sido todo por el momento. Espero que este video te haya ayudado y sobre todo que hayas entendido qué es lo que se tiene que ver de manera normal en el electrocardiograma. Así que sin más, te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales, en donde nos encuentras como APAMED Oficial, y también que descargues nuestra aplicación para smartphones. Te voy a dejar todos los links en la descripción del video y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias.